Gobierno de México. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto en saludarles en otra emisión más de nuestro programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar otra emisión más y el tema que teníamos la semana anterior, ahora sí por causas climatológicas, el huracán que andaba por nuestra región, pues no nos permitió en su momento poder enlazar a nuestra invitada. Ella es Marisela Mejía, astróloga evolutiva, y porque ella no radica aquí en Guadalajara, está en Tecolotlán, aquí en Jalisco, y eso pues hagan de cuenta que nos desconectó de ella. Pero ahora sí, por fin podemos reponer el tema que la verdad pinta para ser muy interesante. ¿Cómo estás, Marisela? Muy buenas noches. Gusto en saludarte. Marisela, ¿me escuchas? Porque no te escucho. No sé si Irra la escuche. A ver. Una disculpa, Ya, ahora sí, ya. el micrófono, me parece. Ya, ahora Buenas sí. noches. Muy bien, ya. Muy buenas noches, gracias, Cari. Buenas noches a todos. Pues bueno, ahora sí, con el gusto de retomar este tema que teníamos por ahí pendiente, por causas de mucha fuerza mayor. La semana pasada no lo pudimos hacer, pero bueno, ahora aquí estamos. Muchas gracias, Marisela. Y pues es precisamente el poder platicar contigo sobre la carta astrológica, por decirlo así, de los países, porque aunque ustedes no lo crean o a lo mejor digan, ¿cómo es posible esto? Pues sí, hay cartas astrológicas de países. Marisela, pues ahora sí ya ven como muchos de nuestros invitados, pues ahí se puso a hacer una investigación profunda y nos va a compartir algo de su trabajo que estuvo haciendo en su búsqueda sobre la carta astrológica de pues países más destacados, obviamente entre ellos el nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos, y nos va a dar una probadita de otros, de acuerdo pues ahorita a la relevancia que están teniendo a nivel mundial. Entonces, pues te agradecemos mucho, Marisela, tu tiempo. Aprovecho a Israel Trejo en los controles, que nos está ayudando a realizar esta transmisión. Y les recuerdo los medios de contacto para si tienen alguna pregunta para Marisela. Son el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, que es el WhatsApp de guanatosfm.net, y también a través del Facebook Live que estamos teniendo en este momento, que es a través de Viviendo lo Divino en Facebook. También a través del YouTube de Guanatos FM, que ahorita estamos en vivo, también pueden vernos de esa forma o escucharnos. Y pues siendo así, te damos el uso de la voz, Marisela, para poder conocer esta información sobre las cartas natales de los países, porque esto nos va a dar un norte bueno sobre las situaciones que probablemente están viviendo muchos de estos países, y por otro lado, pues a lo mejor comprender la situación en la que se encuentran o nos encontramos, como en el caso de México. Así que adelante. Muchas gracias, Cari. Bueno, pues sí, mira, aunque suena de repente un poquito extraño, pero pues sí, los países tienen cartas astrales. En realidad, la astrología contempla lo que es el estudio de los momentos, el momento en el que algo surge.
En realidad podemos levantar cartas astrales para casi cualquier cosa o prácticamente cualquier cosa. Si se levanta una Sí. empresa, se hace una nueva asociación, se puede levantar. Así que, pues por supuesto que también lo podemos aplicar a los países. En este caso, para los datos que se toman en cuenta para levantar la carta astral de un país es el momento en que ese país se funda. Entonces, en Ujú. realidad, los territorios pueden tener varias cartas astrales porque van cambiando. Por ejemplo, existe una carta astral por ahí calculada para, de nuestro territorio, calculada para la fundación de Tenochtitlán, una Ujú. por la fundación de Nueva España, de las colonias, y así va evolucionando y van cambiando dependiendo del momento concreto en que esa entidad se crea como territorio, como nación, adquiere un carácter particular. Por ejemplo, Sí, déjame mostrarte por aquí. Ustedes me dicen si se ve, como les para que se vea así. sí, sí. Sí, aquí estamos experimentando un poco, pero claro que Ajá, sí, aquí nos sí, dices. muy bien. Mira, la primera carta que estoy Sí mostrando en vemos. este momento, gracias, es la carta astral para México. Si se fijan, tiene fecha del 4 de octubre de 1824. ¿Sí? Esto Sí. es, en esa fecha fue que se emitió la primera constitución de nuestro país, donde ya se Ajá. declara como tal. Recordemos que tuvimos el grito de independencia. Posterior, una larguísima, tenemos la Declaración de Independencia. Sin embargo, primero surgió como un imperio mexicano, ¿no? Si no es hasta 1824 con esta constitución que se establece ya más algo como la República Mexicana que conocemos, dividida en tres poderes, ¿sí? Entonces, por eso digamos que es lo más parecido a lo que tenemos actualmente, iniciamos en este paso. Entonces, bueno, en la carta astral de un país, al igual que en la carta de una persona, pues, refleja el carácter y lo que conforma este país. Tenemos de igual manera las casas astrológicas, que son las divisiones que vemos, son áreas que corresponden al territorio, por ejemplo, en este caso la casa uno o el ascendente, pues nos muestra el carácter general con el que este país se presenta, ¿no? Que al estar en Capricornio, pues nos habla mucho de sí, cierta seriedad, formalidad, que se buscaba dar, la imagen que se tenía en aquel momento. Tenemos, por ejemplo, muy bien reflejado, si recordamos, en aquella constitución se establecen los poderes, pero también se establece, por ejemplo, un dato muy, muy interesante, que la religión oficial del país es el catolicismo. Y entonces, aquí tenemos en la parte superior donde vemos que está el sol de México para esta carta se encontraba en el signo de Libra, entonces esto nos muestra un gobierno que de inicio pues busca idealmente un diálogo, un equilibrio, ya veníamos de un conflicto bastante largo, sí se apoya en lo que es las cuestiones militares porque este sol está pues conectado a Marte, pero también está conectado a Júpiter, que en este caso representa las creencias de la nación y representa la institución que lleva estas creencias, en este caso, pues la Iglesia Católica. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo se refleja la forma en que fue creado el país. Está muy, muy, muy marcada. También, bueno, en el caso de las cartas de países, Saturno nos está representando a lo que es los jueces, quienes hacen cumplir la ley. También vemos como la línea del sol, hay una línea por aquí, esta línea azul, que nos conecta. Entonces aquí vemos representados los poderes que estaban en ese momento, pues haciendo la mayor influencia sobre nuestro país. Hay una cuestión y que de hecho pues a lo largo de nuestra historia fue también muy marcada. Por ejemplo, con este Sol en Libra, Mercurio ahí al lado, que entre varias cosas, pues representa lo que es el pensamiento, ¿no? Que dirige la nación. Entonces, muy unido al Sol, que representa también a nuestros dirigentes. Y si recordamos, fue
ha sido un conflicto larguísimo entre buscar un equilibrio, ¿somos conservadores o somos liberales? Ese conflicto y esa falta de equilibrio, pues, nos metió en bastantes batallas en adelante, porque y de hecho vemos aquí, por ejemplo, bastantes líneas rojas. Las líneas rojas nos representan tensión, las líneas azules es una energía que fluye para bien o para mal, pero fluye muy bien, ¿sí? Por eso está esta conexión entre iglesia, Estado, la milicia, las instituciones. Creo que me moví un poquito. Ya me estoy adelantando. Bueno, seguimos con esta carta. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver representado, por ejemplo, también a lo que es el pueblo, el pueblo común, ahora sí que los de a pie, dicen por ahí, está representado por la luna. Y vemos también, por ejemplo, esta línea hacia Marte, pues bueno, cuántos conflictos no estuvieron en nuestro territorio, cuántos caudillos no tuvimos, ¿no? Nacidos del pueblo por estas, pues discrepancias que había entre que no podíamos tomar un rumbo. Eso es algo que pasa, por ejemplo, en una energía de Libra que busca tener un equilibrio, pero para encontrar ese equilibrio, pues hay dos partes que se están enfrentando, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, Cari? ¿Me escuchas? Ah, ya, Bueno, es que, es que no podía hablar y no me oía. Este, ya estaba igual que tú. No, nos parece muy interesante, o sea, esta carta astral nos está revelando ciertamente lo que es ¿cómo podríamos decir? Pues el sucesos históricos que marcaron precisamente el país y cómo se dieron, cómo se manifestaron y pues nada tan apegado históricamente en esta carta astral, porque sí describe precisamente cómo nace y bueno, pues cómo pues tenemos la presencia de caudillos, como bien lo mencionaste. Creo que tu explicación, la verdad, nos hace entender muchas cosas, entonces, por el contrario, te pedimos que sigas adelante para seguir aprendiendo y entendiendo un poquito más de este contexto. Recordando, nos dijiste, es de la primer constitución, ¿verdad? Que se así es. estableció para México como país. ¿Es correcto? ¿Verdad? Muy Así bien. es cuando ya empieza a tomar la forma que conocemos, porque en un inicio, después de la independencia, pues fue un imperio por un Ujú. breve tiempo. Justamente mientras se decidía qué rumbo se le iba a dar al país en este caso. Entonces, bueno, aquí, mira, también, por ejemplo, tenemos muy reflejado lo que es el carácter de la población, porque tenemos esta luna en el signo de Piscis. Entonces, ¿qué nos habla? O sea, México y su gente somos un pueblo tan conectado al misticismo. También en la misma casa 2 donde se encuentra esta luna, también tenemos una energía muy acuariana que nos lleva como híjole, o sea, es una mezcla, estamos conectados también por aquí a Neptuno, que es el regente de Piscis, o sea, es lo que nos da ese carácter tan particular, tan mágico, tan lleno de leyendas, tan conectado a una vivencia espiritual que es muy, muy nuestra. Aquí se ve también muy reflejado. Entonces, este carácter tanto místico y a la vez religioso por lo que es la influencia que ejerce la iglesia como tal, como institución dentro de nuestro país, que pues bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Directamente en lo que es la carta. Vamos a ver otra también. Esto es como los inicios, ¿no? ¿Cómo empezó nuestro país? Más o menos el carácter que
que mostró en ese principio, y una más o menos de esa época, de nuestro vecino del norte. Esta es la Carta de Estados Unidos. En este caso, bueno, este país realmente desde que hizo su declaración de independencia ya tenía muy estructurado lo que serían como nación. O sea, a diferencia de nuestro país, donde, pues bueno, les cayeron, tuvieron que adelantar la fecha del movimiento, entonces, sin más formalidades y preámbulos, tuvo que hacerse el grito y comenzó la batalla. En nuestro país, en este caso, pues se sabía que se buscaba una independencia, que el yugo ya en este caso de España, era muy, muy rudo sobre nosotros, entonces, pues ahora sí que se trataba de salir de ahí. En el caso de nuestro vecino del norte, por ejemplo, no hay cambios en su carta hasta el momento, porque primero hicieron su declaración de independencia y ya tenían muy estructurado hacia dónde iba ese territorio. Entonces, por eso podemos manejarla desde aquí. Y vemos, por ejemplo, en este caso, hay un sol aquí en la casa 2, que, híjole, la casa 2 siendo también la casa de los recursos de los que se dispone tanto uno a nivel personal, cuando es la carta de una persona, como en este caso del país. Y si hay algo por lo que se ha caracterizado este país desde su surgimiento, ha sido por el gran despliegue económico que tienen. Se han podido permitir ahora sí que bastantes, o sea, vimos que se permitieron la compra de Alaska y muchos movimientos, ¿no? Entonces, es un país que ha resaltado justamente por su capacidad económica, ¿sí? Y esto se ve reflejado aquí con este sol, es decir, su conciencia como nación está muy enfocada a sus recursos, utilizarlos, administrarlos, intercambiarlos, ¿sí? Además de que, bueno, tienen aquí a este Júpiter ayudándoles con esta expansión. La verdad es que sí estuvieron como muy bendecidos. A diferencia de nuestra carta, hay menos tensión entre los planetas que reflejan, hay una fluidez, por ejemplo, aquí entre lo que es su capacidad de acción, su poderío militar que representa Marte, hacia su población muy comprometido. Y también otro detalle interesante a resaltar de esta carta es este Plutón aquí, que está pegadito a lo que es el principio de la casa 9, que es las relaciones con el extranjero. Incluso lo que va más allá. Nosotros somos el país vecino, estamos pegaditos, pero en el caso de Estados Unidos se ha caracterizado también por extender su influencia mucho más allá sus fronteras cercanas, mucho más allá de este continente. Entonces, por ejemplo, en el caso Plutón, que representa el poder, y aquí tan pegadito a esta casa 9, que representa ahora sí que lo más alejado de nuestro globo, a los países extranjeros lejanos, pues también nos va dando bastante idea, ¿no? O sea, refleja muy bien lo que ha sido el carácter de este país a lo largo de la historia. Y aquí, por ejemplo, como dato histórico curioso, en 1848 es cuando, después de las intervenciones, estas batallas, el Sino del Norte nos hace una no muy grata visita, pues México pierde territorios. ¿Sí? En este caso, podemos ver de este lado la Carta de México. Y por ejemplo, estos simbolitos verdes de aquí son los planetas en tránsito, cómo se han ido moviendo. Para este año, por ejemplo, lo que es Plutón, planeta también de los cambios, de las transformaciones profundas, y Urano, planeta también Plutón, vamos, es una muerte y un renacimiento. O sea, cuando Plutón toca algún punto, algo cambia y ya no es lo mismo, ¿sí? En el caso de Urano también
trae cambios radicales fuertes. Y pues bueno, aquí los tenemos a los dos juntos en esta parte que es la casa 4, que es la que representa el territorio. ¿Sí? Entonces, justamente es este movimiento, esta configuración, lo que nos trajo en este año, pues fue esto, la pérdida de los territorios para nosotros. Y esta es la carta de Estados Unidos con los planetas correspondientes para el mismo año. Ellos que tuvieron la visita de Júpiter, que es muy benéfico en su carta, sobre su Sol, y qué es lo que les trajo una expansión. Que Júpiter lo expande ahí donde toca. Entonces, la verdad es que sí pues es bastante interesante cómo la astrología va reflejando estos movimientos. Así que aquí vemos pues eso muy, muy claramente, ¿no? Muy, muy marcado. Qué interesante. Y mira, aquí por ejemplo tenemos también la carta de México, pero esta ya corresponde a la Constitución del 5 de febrero de 1917. En este momento, esta sería la energía que tenemos activa como nación. ¿Por qué? Porque pues en esta constitución ya se ve una transformación. Para empezar, recordemos la parte, vamos a ver si la tengo aquí más adelantito, ¿no? Miren, teníamos aquí, si recordamos, como fuerzas que mueven nuestro país, tanto nuestro gobierno, la iglesia y conectado al poder militar, ¿sí? Entonces aquí los tenemos con estas líneas azules, estas energías fluían, se entendían muy bien, nos estuvieron rigiendo por un largo tiempo. Y si vemos aquí, ya hay un cambio de posiciones. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos incluso, mira, hay varios cambios. En un principio, la nación se regía mucho con esta energía de Libra, de la búsqueda del equilibrio que no se nos dio, pero se intentaban las negociaciones, eso fue lo que nos trajo conflictos internos, pero era el carácter principal que mostraba nuestro país, incluso en sus relaciones internacionales con sus vecinos. En realidad nuestro país siempre buscó el diálogo, no era conflictivo, no buscaba dar batalla, ¿no? Siempre se buscaba el diálogo, desafortunadamente en muchos casos no se pudo lograr y fue cuando vinieron las intervenciones, pero fue algo que caracterizó a nuestro país. En este caso, a partir de 1917, tenemos cambios, por ejemplo, con este Sol en Acuario, unido a Urano, que es el regente de Acuario, unido a Marte, que Marte, lejos de representar únicamente la guerra, eso es un punto también importante considerar, que, vamos, lo que representan los planetas, las energías, depende mucho también del momento, el contexto histórico del que estemos hablando, entonces no siempre podemos hablar de guerra. Realmente en nuestro país, pues mucho de guerra nunca ha sido, pero que sí nos muestra esta configuración. Una vez resueltos los temas internos de que si conservadores, que si liberales, bueno, ya República Democrática, las elecciones, la no reelección, una vez establecido esa parte que se pudo resolver, que se ha venido mostrando pues una búsqueda de cambio, una búsqueda de ir hacia adelante, de ir hacia el futuro. ¿Sí? Entonces por ahí pues sí tuvimos nuestra incursión en las políticas neoliberales, en apuntar hacia negociaciones, inversión extranjera, o sea, empezó a haber mucha apertura por parte del país hacia otros intereses que es pues ya el comercio, una apertura también hacia otras comunidades, hacia otras culturas, que es algo que nos refleja mucho la energía de Acuario, que tiene que ver
sí, con reconocernos más como humanidad, ¿no? De ahí también muy ese carácter humanitario que México va mostrando y principalmente en los momentos de crisis, ¿no? Es cuando más se saca esa parte de siempre estar dispuestos a otorgar una ayuda, siempre tendernos la mano. Podemos de repente tener algunas diferencias internas, algunas diferencias ideológicas, pero en los momentos clave se muestra ese apoyo. Entonces, pues se empieza a sentir mucho ese cambio de rumbo. También, pues bueno, lo que es nuestras instituciones, nuestras creencias, nuestra religión, quedaron en este caso hacia la Casa 12, que es un espacio ya muy inconsciente, es decir, sigue presente, la seguimos experimentando, pero ciertamente se perdió esa influencia tan marcada en nuestra política, en las decisiones del rumbo del país. Digo, si aún se siguen generando, pero ya es menos que al principio y no es tan notorio y cada vez vamos dándole su espacio a nuestra expresión religiosa, a nuestras creencias, su espacio más adecuado y no tan clavado en lo que es la vida pública o la dirección de nuestra nación. Aquí también, con esta carta, podemos ver que, pues bueno, el carácter de la población también ha cambiado de alguna manera. Mira, estamos aquí abajo, esta luna que es la que nos representa, sigue muy conectada a Neptuno, que es lo que nos sigue. O sea, el carácter místico lo mantenemos, ¿sí? Nuestras celebraciones, esa conexión que tenemos con lo sobrenatural, se mantiene. Pero también ha cambiado que en un principio con esa energía pisciana que teníamos anteriormente la población en general, era de alguna manera había mayor timidez a expresarse, eh, era como hasta que no había demasiada presión, era cuando se reclamaban los derechos, ¿sí? Incluso de alguna manera en esa carta podemos ver que queda un poco relegado y suelto lo que es la población, nos está así como que muy aquí, se conecta con algunos planetas, pero no está tan marcado, no tiene tantísima potencia. En Ujú. cambio, en esta carta, de inicio, esta luna ya está en la energía de Leo. La energía de Leo es la que nos lleva también más a hacernos más presentes. De alguna manera ya buscamos tener y ojalá que esto aumente realmente por el bien de nosotros, tener una mayor participación en lo que son las decisiones de nuestro país. ¿Por qué? Porque empezamos a ser más conscientes desde este año que celebramos esta carta, más conscientes de la importancia que tenemos, a diferencia del primer movimiento, donde se movió, lo que movió a la independencia fueron los intereses de aquellos que tenían la riqueza del país, pues a partir de esta constitución ya se toma más en cuenta las reformas sociales, ¿no? O sea, ya hay un espacio donde textualmente se considera desde la constitución más a la población sus derechos, Qué no bueno. solamente sus obligaciones, y no solamente como, había más personas aquí, ¿no? Entonces adquirimos un Ujú. carácter de mayor presencia. De alguna manera, la energía, y se siente, es un poquito antagónica la energía de lo que es, en este caso, el sol, además de representar la identidad del país, la energía del territorio, representa también a nuestros gobernantes. Ujú. Entonces, esto se encuentra, ya dijimos, en Acuario, la energía de la población, en Leo, y estos son polos opuestos. Entonces, y digo, también cabe mencionar en este momento estas líneas rojas que conectan aquí con Venus, con Mercurio. Estos planetas vienen a representarnos también a lo que es eh, bueno, ya en esta época los empresarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comercio,
con la élite, entonces sí hay un flujo de energía de normal extenso, lo vamos viendo, ¿no? De repente ciertos términos que van surgiendo de que chairos, fifís y ese tipo de, de palabras que Sí. lo van marcando. Entonces, pero aquí es importante también considerar que una energía astrológica no nos limita. Entonces, ¿de qué se trata esto? De buscar un equilibrio entre las energías. Ujú. Iniciando, por ejemplo, la invitación para nuestro país ya en estas épocas es desde este posicionamiento, desde esta energía leonina que nos invita a pararnos de frente, a decir, aquí estoy y este es el valor de lo que soy y levantar la mano y participar y echarnos hacia adelante. Retomar también esa parte donde el pueblo es quien decide no solamente a sus gobernantes, sino también involucrarnos cada vez más, ¿sí? Lejos de pelearnos con esta parte y de sentirla como separada, como tan alejada de nosotros, la invitación es a recuperar ese equilibrio donde podamos nuevamente volver a ser el pueblo que dirige la nación como la democracia marca. Para eso tenemos esa energía leonina de liderazgo y de decir, yo quiero esto, yo busco esto, pero ¿a quién se lo vamos a comunicar y a través de quiénes llevamos esto adelante? Pues de la gente que está en el poder, también establecer un equilibrio con las empresas que se han visto cambios. Anteriormente, quienes poseían la tierra, y lo veíamos, fue una de las causas por las que tuvimos la Revolución Mexicana también, que, o sea, casi les pagabas por trabajar, ¿no? A los terratenientes. Estaba la tienda de raya y pues cuando querías cobrar tu raya, pues ya le debías más al patrón que nada. Entonces, esto ha venido cambiando y es el equilibrio que se busca tener, ¿no? De un intercambio. Para eso tenemos ya esta energía de alzar la mano más leonina, de mostrarse y decir yo estoy aquí, pero pues tampoco se trata de tirar zarpazos, ¿no? Sino de buscar el diálogo para que sea, realmente es una energía que nos puede llevar lejos, lejos, y lo hemos visto tantos innovadores, tanto talento que hay en México. Entonces es algo que podemos aprovechar bastante bien, estas energías. Una pregunta, Marisela, con relación a esta personalidad del pueblo mexicano. Bueno, nos queda claro que esta carta es de 1917, del 5 de febrero, de la Constitución de México, que pues ahorita es la que se puede decir que es la base de las modificaciones que se han estado haciendo últimamente, que bueno, y eso suena a tema de política, pero bueno, la pregunta va en este sentido, o sea, estamos entendiendo que según esta carta el pueblo está más empoderado, está pues ahora sí que buscando defender sus derechos por la energía leonina que comentaste. Pero aún así, pues ya estamos a 2024, o sea, ya pasaron 100 años de 115 más o menos, 116 años de esto. Y pues el pueblo sigue pues igual, es decir, pues sí están luchando por sus derechos, pero como que no se nota mucho el cambio, la pregunta en sí que va, es decir, de acuerdo a esta energía de la carta o esto que muestra, ¿hay posibilidades de cambio, de mejora o esa energía se queda igual de acuerdo como la carta lo muestra? Mira, en este caso es la carta, la energía que tenemos disponible es a lo que nos invita. Se va Ujú, sintiendo poco a poco, sí, pasa muchísimo tiempo porque en este caso, o sea, el tiempo de existencia de un país como tal ujú. es indefinido, ¿no? Hasta que no haya un cambio
radical que lo transforme en algo distinto de lo que es hasta ahora, nos sigue rigiendo la misma carta. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la energía que tenemos disponible, es a lo que tendemos y a lo que estamos tratando de ir. Porque algo también importante señalar es que el hecho de tener una nueva carta no significa que la anterior se borró, ¿sí? No es que el 5 de febrero de 1917 la energía de la carta anterior desapareció y podemos echar esta energía hacia adelante sin problema en su más alta vibración o su parte más luminosa y favorable para nosotros, ¿sí? Tenemos una memoria que es difícil de ir modificando. Tenemos que hacer mucha chamba, mucha conciencia. Por ejemplo, en la carta anterior teníamos este ascendente en Capricornio. ¿Qué pasa con esta energía? Es una energía de tierra, de estructura, de una forma muy particular de hacer las cosas y que puede ser, si nosotros lo convertimos en una ley rígida que gobierne nuestra vida, moverlo es muy difícil. Es muy, muy, muy complicado. Sí. Y aquí, por ejemplo, Saturno, que es quien rige Capricornio, está junto a nuestra luna. Entonces, ¿esto qué representa? El arraigo y el apego que tenemos a muchas tradiciones, muchas normas, muchas estructuras, formas específicas de dirigirnos, ya no nos funcionan, pero nos aferramos a ellas. Sí. Porque siempre hay polaridades. Mira, la energía leonina nos invita a lo que mencionaba hace un momento, a empoderarnos, a echarnos hacia adelante, a comprometernos, a hacernos dueños de nuestro destino como nación. Y para eso tenemos que participar, tomar las decisiones que nos correspondan, estar enterados, compartir, ¿sí? Sin embargo, para poder llegar a eso, hay que aprender a soltar creencias que tenemos muy arraigadas desde los tiempos anteriores. Creencias que, por ejemplo, damos por hecho como parte nuestra, aparentemente inamovible, que no podemos hacer nada para cambiar el país, que depende totalmente de los políticos y que nosotros no tenemos mayor decisión. O sea, salimos a votar, elegimos cada 6 años a nuestro presidente, cada tiempo que corresponde elegimos a nuestros gobernantes y sin embargo tenemos esa creencia de que ahí termina nuestra responsabilidad y ya todo depende de ellos y ahí es donde soltamos nuestro poder, ¿sí? Y es algo muy arraigado que necesitamos cambiar y transformar para dar ahora sí que pasos más notorios hacia la nación, hacia la nación que podemos ser. Las posiciones astrológicas únicamente nos muestran qué energía tenemos disponible, pero nosotros vamos decidiendo qué hacemos con ella. Ahora, de que hay cambios, van a suceder. Ya nos sucedió en pandemia. O sea que, híjole, o sea, todo el movimiento que tuvimos, ¿no? O sea, cambiamos formas de trabajo, empezamos a estar más pendientes de, bueno, qué está pasando en el mundo, porque de repente veíamos noticias, pero estábamos muy aletargados, ¿no? Es como que, pues la vida sigue igual, vamos a trabajar, nos levantamos, nos regresamos, dormimos y listo. Pero fue una fuerte sacudida. Creo que ha habido un despertar en la sociedad y que esto se puede intensificar y que nos invitan estos movimientos a hacer una reestructura tanto de nuestra economía, de cómo nos vemos a nosotros mismos como población, a tomar decisiones. Y esto va a seguir porque en este momento, por ejemplo, el planeta Plutón de los cambios está en esta parte, ¿sí? Está influenciando nuestra economía, está influenciando también nuestras relaciones con el exterior, está
en una oposición hacia la población, entonces tiene que haber una transformación. ¿En qué? En nuestra forma de pensar como nación, en la forma en que nos relacionamos, tanto entre nosotros como con los países extranjeros. Tiene que haber una transformación interna de la población, cómo se ve a sí misma, cómo se expresa. Debemos transformar, tomando las riendas de nuestras instituciones y de nuestra vida política y de todo lo que nos influye, vamos. Y ese Plutón va a seguir recorriendo, o sea, sale de Acuario, o sea, Ujú. nos va a recorrer todo esto hasta como el 2034. Entonces, es un periodo de fuertes cambios para los Sí. que, pues ahora sí que tenemos dos opciones, ¿no? También nos podemos quedar con otra cosa que nos viene dando este Neptuno y el arraigo a ciertas creencias que no nos ayudan en nada, que es cuando tomamos la parte de pobrecitos de nosotros, no, nadie viene a salvarnos, ¿sí? Si esperamos que alguien nos salve, nadie viene a salvarnos. Si bajamos la mano y es que no podemos hacer nada, nos quedamos y vamos a tener unas crisis muy severas. Pero si tomamos esa crisis para transformarnos, podemos salir muy bien parados realmente como nación al final. No te puedo decir, nos vamos a convertir en primer mundo y va a aumentar radicalmente nuestra Ujú. riqueza en los próximos 30 años, ¿sí? O pasado este tránsito. Pero pues es un grano de arena que si cada uno de nosotros que vivimos este tiempo vamos aportando, pues podemos tener una nación mejor para las futuras generaciones. Hay que ser también muy conscientes de esa parte y que a veces la historia que vamos construyendo no es para nosotros, es para los que vienen después de nosotros. Y tenemos la oportunidad, o sea, tenemos una Sí. resiliencia tremenda, pero tremenda, ¿sí? Incluso es uno de nuestros recursos. Mira, es este Plutón que de repente suena tan intenso que nosotros lo tenemos en casa 2, en un signo de agua, también habla de un poder de transformación. O sea, podemos experimentarlo como tragedia total o podemos darnos cuenta de lo resilientes que hemos sido como nación, todo lo que hemos soportado, o sea, todo lo que hemos superado y lo que todavía podemos superar. Lo podemos ver incluso, mira, lo más cercano, el caso de la pandemia. En países de Ujú. primer mundo se sufrió muchísimo porque están acostumbrados a un estilo de vida, a una forma muy particular de hacer las cosas, a una forma muy particular de obtener recursos. Entonces la población no está preparada para otra cosa y se han ido hacia abajo. Pero ¿qué Ujú. pasa con los mexicanos? O sea, si no vendemos una cosa, vendemos otra, ¿no? O sea, cacahuates, pistaches, tamales, lo que sea, Pues pero de sí. alguna manera salimos adelante. Eso es un recurso. Sí, sí. De repente creemos Así. que los recursos son únicamente petróleo, minerios, aquí, que sí lo son, los recursos naturales que tiene México y que ojalá podamos protegerlo para nuestro futuro, pero también estas habilidades de a todo le hacemos es, es un recurso invaluable, o sea, no se nos cierran las puertas tan fácil. Lo que llamamos mexicanadas de repente de cómo algo se nos descompone y agarramos un clip y lo haces funcionar, lo echas a andar. Eso Sí. también son recursos muy característicos de nuestra nación. Entonces, lo tenemos todo, solo hay que tomarle la conciencia a ello. Muy bien. Marisela, no, pues sí nos queda bastante claro, pues que nuestro pueblo es aguerrido, es luchón. Espero no resulte ofensivo para algunos de los que nos escuchen y nos ven este adjetivo, pero del buen sentido, pues de que, como dices tú, hay los recursos y los aprovechamos y sacamos, pues ahora sí, lo que tengamos a la mano para sacarlo y salir adelante. Hay que verlo desde lo positivo.
Yo te quería preguntar desde hace rato, si refleja también esto de la personalidad, si, ¿cómo te puedo decir? Esa manera de ser del ya mérito, como que no nos la creemos y a la hora de que a veces participamos en competencias, sobre todo a nivel fútbol, este deporte del balompié, como que no nos la creemos y no llegamos a las finales porque como que no sé, como que si no estuviéramos listos o no estamos preparados. No sé si por ahí se vea reflejado o en las Olimpiadas, por ejemplo, que también nos suele suceder a los mexicanos. Sí, mira, bueno, en este caso sí, tenemos todavía esa parte que es de lo que hay que trabajar de no creérnosla, o sea, cuando nos creemos algo andamos de malcreídos, de que no tenemos los suficientes recursos para competir, para enfrentar. Y también hay otro detalle que es, tenemos muchísimo, muchísimo énfasis y desafortunadamente es más negocio que otra cosa, sobre un deporte nada más en particular. Entonces ahí es donde también necesitamos expandirnos y reclamar de que, oye, o sea, hacer visibles cada vez más que no es lo único que somos, no solo tenemos un deporte que, o sea, no es hacerlo a un lado para nada, o sea, lo disfrutamos Ujú. muchísimo, creo que no hay nada más maravilloso que este deporte, los juegos, las selecciones es súper emocionante, pero hay mucho más y sí Ujú. hay que creerlo. Y sabes, hay esta cuestión también que de repente nos marcan las líneas rojitas de esta tensión donde sí pasa mucho que, y somos un pueblo de mucha fe, Ujú. honestamente, ¿no? Entonces de repente ponemos todas nuestras ilusiones allí y perdemos piso y luego se nos baja la moral tremendamente si se llega a perder un partido, ¿no? Entonces, Sí, demasiado. también hay que cambiar esa energía porque, pues, a final de cuentas, nuestros jugadores son parte de. Entonces, tenemos que expandirnos y entrarle a todos, a todos los deportes, irnos interesando, por lo menos por decir, ni sé de qué va esto, pero es mexicano y lo voy a apoyar. Y en el deporte nacional, aquí por excelencia, el fútbol, pues también eh, dejar esa parte, es que son unos subidones y bajones de ánimos brutales que necesitamos realmente equilibrar. Si tenemos una gran tendencia, una, a unas fuertes ilusiones y otra, a creer, con este Saturno aquí, Ujú. que nada, o sea, esto nada más, de repente tenemos esa tendencia que es que nada más vale si se gana. Y vamos con toda la ilusión y empezamos a ver que algo, híjole, ya nos metieron gol contra y ¡pum! Baja la emoción Ujú. muchísimo. Sí tenemos que tener un poco más de equilibrio y eso se va a ver reflejado, es como toda esa energía, ¿no? Que se invierte en el momento y que se va a ir viendo reflejado poco a poco también en nuestros deportistas, porque así como lo experimentamos nosotros, pues imaginemos la presión de ellos en las canchas, en los rines, en sus Sí, espacios, ¿no? De competencia. sí, Entonces, sí, tienes tenemos razón, entonces, pues. tenemos una chambota de cambiar nuestro pensamiento. No significa como hacernos ideas de ser muchísimo más de lo que somos, pero sí vernos en nuestra justa medida, en qué somos muy fuertes, en qué podemos mejorar y con esa responsabilidad y esa madurez, mirarlo y empezar a dar los pasos y hacer los cambios. Muy bien, muy bien. Fíjate, Marisela, que ya nos quedan escasos minutos. Creo que nos ibas a mostrar otra carta, creo que antes de despedirnos, porque también quiero agradecer algunos de los mensajes que nos han llegado. Claro, mira, bueno, esto ya tiene un poquito más que ver con un tema ya internacional, pues también es otra forma de ver cómo opera la astrología en lo que es los países.
tenemos ahorita de nuevo muy encendido el conflicto entre Palestina e Israel. Es un conflicto que lleva cientos, casi miles de años. Entonces, bueno, la Así es. astrología ¿qué nos va reflejando de esto? Mira, por ejemplo, si observamos aquí, esta es la carta de Israel. Israel es básicamente el pueblo judío, que si nos vamos tanto a sus relatos que ellos reúnen como cultura dentro de sus textos sagrados, como lo que sí nos va marcando la historia, tienen, por ejemplo, este simbolito de aquí. Quirón es un asteroide y nos representa una herida, tanto a nivel personal como en este caso de los países. Israel o el pueblo judío tienen esta herida en su casa 1. ¿Qué nos refleja esto? Si revisamos un poco su historia, o sea, estos cuates los han sacado de todos lados. Han sido nómadas y cuando se asentaron en un territorio tuvieron que salir y fueron esclavizados, pudieron regresar a su territorio y llegó otra cultura y las esclavizó, pudieron ser liberados, llegó otra cultura, los liberó, pero los esclavizó, fueron expulsados una y otra vez de su territorio. Entonces, desde ahí ya tenemos un tema, ¿no? Una herida muy fuerte del rechazo que han vivido y vamos, que sí se siente que por ser ellos, ¿no? O sea, por ser esta cultura. Entonces es un punto de dolor fuerte. Ahora, eh, ellos se constituyeron como Estado de algún modo, o sea, muy reciente, muy apenas en el pasado siglo, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, cuando se constituyen como tal, traen reflejada ya esta herida. Eso es un punto. Pero tienen también, mira, ideas muy fijas que están marcadas aquí por su sol, que está conectado, este sol está conectado aquí a Saturno, Plutón, Luna, que están muy involucrados. La Luna tiene que ver con la población, con el sentir de la población, ¿sí? Con Marte, que representa conflictos. O sea, es tanto esa capacidad de salir adelante como también esa capacidad de hacer la guerra, ¿sí? Nos refleja ambas cosas. Todos estos planetas están conectados a Neptuno, que es quien representa la parte de la espiritualidad, cómo se experimenta. Si vemos, este Neptuno está en Libra, nos habla, por ejemplo, de lo que es el juicio divino, ¿no? Que tiene mucho que ver con, está muy, muy arraigado, es parte de sus creencias y de lo que los identifica. Entonces, bueno, tenemos esta energía superpotente, Saturno en Leo, nos habla de cómo se impone de alguna manera, ¿sí? Porque cuando ellos regresan a este territorio de Palestina, ellos lo que reclaman es que esa es su tierra prometida. Entonces, aquí vemos esa conexión con lo espiritualidad, con nosotros somos los reyes, Leo aquí, son ideas muy fijas. Tauro es un signo fijo de tierra, pero también refleja la capacidad de hacer negocios y su capacidad económica que tiene esta población. Pero, ¿para qué las utiliza, no? Entonces, bueno, ese es un pequeño vistazo a esta carta por parte de Palestina, que como tal todavía no es reconocido como un estado, pero aquí, por ejemplo, si hablamos de una herida de Palestina, es una herida en lo que es su casa 7 con los socios, digamos, en su historia más reciente. ¿Quién los hiere a ellos? Pues Gran Bretaña, cuando durante la Primera Guerra Mundial les promete así como que, mira, tú hazte de nuestro lado, ayúdanos a derrocar el poder de los turcos y te vamos a avalar para que seas una nación independiente, ¿no? Que tengas tu territorio. Y pues al final nada, a quien se reconoce como Estado es a Israel. Entonces, pues bueno, de ahí ya tenemos motivos para tener conflictos. Algo que se refleja mucho, o sea, están compartiendo un territorio, dos pueblos que son antagónicos, ahora sí que por naturaleza, porque Palestina en su caso tiene un sol en Escorpio. Escorpio es el opuesto de Tauro.
Ujú. Entonces, ya desde allí, eso dificulta el diálogo. Palestina también tiene este Plutón en Escorpio muy potente, tiene muy arraigadas sus creencias. Sí, en este conflicto tienen mucho que ver las creencias y cómo cada uno defiende su derecho divino a ocupar la tierra en la que está. Ujú. ¿Sí? Desafortunadamente, como son energías fijas, en este caso tanto Escorpio como Tauro, opuestos, pero son energías fijas, conectadas a estas ideologías. Por eso sus ideologías son tan arraigadas, tan marcadas, y eso dificulta muchísimo el diálogo, porque ninguno está dispuesto a ceder y a soltar lo que cree, y es lo que desafortunadamente los ha llevado a un fanatismo religioso que se está expresando a través de la destrucción del otro. No, no tienen ahora sí que ya una voluntad para entrar en diálogo. Desafortunadamente, ahora sí que si puede haber negociaciones, van a tener que recibir ayuda del extranjero, porque entre ellos está muy claro que el conflicto desafortunadamente no va a parar. Y son Así es. ideas muy metidas hasta el tuétano, muy difíciles de mover por el tipo de energía que están manejando. La verdad es que, híjole, tienen tanto poder estas dos Ujú. cartas, estas dos estados, poblaciones, que si Ujú. pudieran llegar a un diálogo, la verdad es que también se irían hacia arriba, ¿no? Con estas energías, una capacidad de transformación, de resiliencia, de aprovechar los recursos, desgraciadamente los están usando para destruirse uno al otro. Sí, lamentablemente. Pero bueno, gracias por ilustrarnos astrológicamente sobre este conflicto entre Palestina e Israel. Y pues ya nos tenemos que despedir. Marisela, leo mensajes de nuestros amigos. Rochelito Rubio Medina, muy buenas noches, excelente tema, saludos a nosotras y por supuesto a Israel comandando las transmisiones. Por cierto, le mandamos muchos saludos y agradecimiento a Israel por este apoyo en la transmisión. Isabel Así. Martínez, a través del chat de Guanatos FM, saludos desde el Estado de México para el Bien de lo Divino, un gran programa que están presentando. Fabiola Cruz, saludos para Mariceles y esta servidora en el día de hoy, gracias. Francisco Covarrubias, saludos para el programa, una gran felicitación, enorme dice por el programa, gracias. Javier Mariscal, saludos desde Zapopan Centro, saludos para el programa, para Marisela y esta servidora, muchísimas gracias amigos por Gracias. comunicarse y gracias a aquellos que lo estuvieron viendo también y escuchando en vivo y no participaron, pero gracias. Y gracias también a aquellos los que lo van a escuchar ya en los podcasts que tenemos en las redes sociales ya de guanatosfm.net y también de Viviendo lo Divino, como el propio Facebook, YouTube y iVox. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues, Marisela, no sé si quieras darnos alguna conclusión sobre el tema de hoy. Y de igual manera, si tienes disponibilidad de citas o de atender a alguna persona sobre este tema de la astrología, ya en el ámbito personal, ¿a qué medio te pueden contactar? Si fueras tan amable. Claro que sí, Cari. Mira, bueno, para lo que son consultas, con todo gusto les dejo mi número, me pueden contactar por WhatsApp. Es el 33 21 22 14 42. Se puede hacer ahí la revisión, agendamos su cita también si tienen algún tema en particular, que sientan que la astrología les puede dar un norte. O sea, por supuesto que se los puede dar, pero que conecten con esta Con el información. norte. Entonces, estamos Sí. disponibles y a la orden. Y bueno, mira, respecto a lo que es este tema en particular, pues eh, volvamos siempre a esta parte. A mí me gusta mucho hacer énfasis en esto. Es tanto a nivel personal como en este caso, como nación, lo que podemos ir reflejando y hacia qué impulsarnos. La energía de los astros no nos limita, nos muestra un potencial energético, una polaridad
que nosotros decidimos si la aprovechamos en las mejores cualidades que podemos desarrollar, que nos va a costar esfuerzo, pero lo vale, o si nos dejamos ir por la corriente, es donde sentimos la tensión, la presión, el conflicto. Entonces, mucho énfasis sobre esto. Lo vamos viendo en las naciones, lo vamos viendo a nivel personal. Somos nosotros lo que articula, ¿no? Esta energía que está aquí no es nada sin cada uno de nosotros. Entonces hay que cuestionarnos también cada uno qué nos gustaría reflejar. Así es. Por ello. Pues sí. Muchísimas gracias a ti, Marisela Mejía, por habernos compartido este tema tan interesante de las cartas astrológicas de los países, en este caso, pues México, Estados Unidos y Palestina e Israel, ahorita que están lamentablemente en conflicto, pues un tanto severo. Gracias por, desde tu perspectiva de la astrología, habernos hablado de esto. Nos escuchamos en la próxima ocasión que tengamos oportunidad, que por cierto ya hemos hecho algunos planes, estén pendientes. Gracias a Israel Trejo en los controles, pero sobre todo gracias a usted por habernos escuchado o habernos visto a través de las redes sociales de Guanatos FM, de Viviendo lo Divino, y de los podcasts de Viviendo lo Divino y de iVoox, YouTube también, por supuesto. Así que se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Muy buenas noches, que descanse y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.